el tema de las comidas, qué desayuno, comida, cena recibe un hombre detenido si está 2, 3 días detenido. No sé si nos has contestado a esto. No, eso no, 3 diarias. Les dan 3 En ese aspecto sí que hay garantías, sí que está muy controlado, porque eso en Policía Nacional. ¿Te consta cómo funciona Guardia Civil? Porque yo sí tengo bastantes no, quejas de no, Guardia pero Civil. vamos, yo entiendo que está el defensor del pueblo para eso. Bien, bien que me lo digas porque es lo que se va a formular. Vale, Claro, tenemos sí, constancia en la asociación de que en ciertas zonas, bueno, pues donde opera la Guardia Civil, en pueblecitos que tienen que ya. atender a 3 pueblos y demás, muy pocos guardias, pues les toca de su propio bolsillo darles un sándwich, el primero que pillan por ahí, una botella de agua o una Coca-Cola y con eso ya tienen para todo el día. Ya. Entonces, eso sí vamos a activarlo también, Ujú, porque bueno, ya malo es que una persona esté detenida si encima se la tiene con hambre y con sed, pues ya ujú. estamos pasando Es dramático. ciertos límites. Hay otra pregunta que te quería hacer y también se la voy a dirigir a Yach, y es con respecto de la salubridad en los cuarteles, ¿vale? A ti te la dirijo como policía que eres. Ujú, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué pasa con las colchonetas y qué pasa con las mantas? Que tenemos bueno, con las mantas y con el estado de los propios, de algunos calabozos. No ujú, todos, que yo he visto calabozos magníficamente limpios y oliendo ujú, fenomenal. Pero me he encontrado también con otros calabozos pues que no era precisamente lo que tenía que ser. Lo que recibimos de muchos afectados que han estado detenidos es que la manta que les han dado, la manta y la colchoneta, ujú, es muy curioso que los policías no la tocan. Es decir, hay un montón a un lado de colchonetas, hay otro ujú. montón de mantas al otro lado y les dicen, oiga, cójase una colchoneta, cójase una manta, pero el policía ni la toca. ¿Y cuándo? Y esto ya me preocupa muchísimo. Y cuando tienen que devolver, es decir, cuando ya sale del calabozo, cuando tiene que devolver su Ujú. colchoneta y su manta, vuelven al mismo montón. Deje la colchoneta ahí y deje la manta ahí. A mí eso me parece que es un problema de salubridad serio. La mayoría de las protestas que tengo es que no podía dormir del olor tan apestoso que tenía Ujú, esa colchoneta y esa manta. Pasé un frío horroroso porque era incapaz de arroparme con esa manta que olía a vómitos mezclado con caca. ujú. Palabras textuales no de uno, sino de muchos hombres. ¿Nos podrías explicar qué pasa con eso? Pues yo qué quieres que te diga, porque nunca me he hecho cargo personalmente de ese trabajo logístico, hay responsables de ello, y en el caso de que ocurra deberían ir al defensor del pueblo o al Ministerio de Sanidad, que a lo mejor tendría que cerrar alguna dependencia, porque es evidente que los primeros que salen perjudicados por trabajar con ese material son los policías que están ahí. Seguramente lo han denunciado los sindicatos y, por supuesto, cada dependencia es diferente, porque dependerá de el nivel de salubridad, dependerá del edificio, dependerá de cuántas personas hay responsables de la limpieza, dependerá de cuántas veces limpian por semana, de qué tratamiento le dan a las mantas, a todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que fue en 2005, planteé una queja porque teníamos una situación con mantas en las que, bueno, que era deleznable. Y eso en aquella ocasión me trajo problemas con los de mantenimiento. Decían que si una manta estaba mal, que la cambiaban por otra. Y yo le decía, es que no la tienes que cambiar, la tienes que llevar a lavar. A partir de ahí empezaron a llevarlas a lavar cada 15 días, cada 2 semanas, llevaban el 50% de ellas. Ahora mismo no Madre sé mía. cómo estará. Era en un sitio concreto que no voy a decir y en un cuerpo concreto que no voy a decir dónde era para no perjudicar la reputación de nadie, pero sí, ciertamente las asociaciones deberían prestar atención a la protección de derechos fundamentales, no solamente los agentes. De acuerdo, muchas gracias, Pablo. Y la misma pregunta se la traslado a Yach, con respecto de si precisamente este asunto de salubridad
está relacionado o podría estar relacionado o podría ser una causa de considerar la detención ilegal, por el hecho de que están en unas condiciones totalmente insalubres. Bueno, a ver, tendría que ser una situación muy radical, muy exagerada para que efectivamente se pueda entender que ello vulnera derechos fundamentales. Cuando hablamos de que las mantas no están bien o de que la comida es escasa de la que le dan, yo creo que son más, o pueden ser, quejas de un mal funcionamiento que hay que dirigir, como ha dicho Pablo, al defensor del pueblo o a la administración correspondiente, más que una situación de que ampare la aplicación, por ejemplo, de un habeas corpus, porque la manta está sucia. Con esto no estoy haciendo de menos. O sea, yo no querría verme en la situación de tener que usar una manta de esas. Podría relacionarse con el tema de la dignidad, pero como digo, tendríamos que estar hablando de supuestos, yo creo, muy exagerados, en el sentido de que sean muy graves para entender que efectivamente hay una vulneración de derechos fundamentales que justifica, por ejemplo, un habeas corpus y que hablemos de una detención ilegal. Yo quiero creer que, más allá de que las cosas son sin duda algunas mejorables y que, en algunos sitios efectivamente mucho más que mejorables, la inmensa mayoría de los sitios, aunque como digo exista un margen de hacer mejor las cosas, no se llega hasta el punto de atentar gravemente contra la dignidad de ningún detenido por el hecho de que las mantas estén más o menos limpias o las comidas sean más o menos suficientes. Respondiendo de manera muy breve y corta, sí podría llegar a serlo, pero tenemos que hablar de una situación bastante grave. De acuerdo, muchísimas gracias, Yach. Parece que José Luis, parece que José Luis Ariego quiere decir algo al respecto. Bueno, pues sí, me quería comentar que precisamente hay un amigo y compañero nuestro que consiguió una sentencia favorable del Tribunal Constitucional donde dice que efectivamente es un motivo de vulneración de los derechos fundamentales el que una persona esté detenida y que se ponga en riesgo su salud, simplemente por las condiciones de insalubridad de unos calabozos en Alicante. Y eso fue así y de hecho ya ha habido algunos casos posteriores de habeas corpus por el mismo motivo que han sido admitidos. Por este motivo, porque tened en cuenta que la salud es un derecho fundamental, el derecho a la vida, y que el simple hecho de que ponga en peligro tu vida, porque tú no sabes si esa manta había una persona que tenía VIH o que tenía hepatitis o que ha defecado allí o que ha vomitado allí y que puede estar contagioso. Y la prueba evidente es que los policías no las tocan ni se acercan a ellas. Pero vamos, que ya quería decir que hay un precedente de sentencia del Tribunal Constitucional en ese sentido.